¿Cómo están, queridos alumnos? Les presento nuestro tema. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que se refiere a los pronombres, la clasificación semántica y la diferencia con los adjetivos. Ustedes habrán visto que en la clase anterior nosotros desarrollamos los determinantes, que son los artículos y los adjetivos determinativos. Hoy vamos a ver los pronombres. Y fíjense ustedes que tiene la misma clasificación que la de los adjetivos. Los adjetivos determinativos pueden ser demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos, y esa misma clasificación tienen los pronombres. Muy bien, veamos aquí un cuadro sinóptico de la definición de los pronombres y algunas de sus clasificaciones. Los pronombres son las palabras variables que sustituyen al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que este. Es decir, yo puedo cambiar por un sustantivo. Estos pronombres pueden ser personales, relativos, reflexivos y recíprocos, son los que tratan en este cuadro. Los personales nombran a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Pueden funcionar como sujeto o complemento los tónicos, y los átonos funcionan siempre como complemento del verbo. Los relativos se refieren a un sustantivo expreso en la oración u omitido. Los reflexivos reflejan la acción verbal hacia el sujeto o complemento y son me, te, se, nos, os, se. Y los recíprocos, que expresan reciprocidad de la acción verbal hacia un sujeto plural, nos, os, se. Nos escribimos, nos abrazamos. Esos son los ejemplos. Sigamos ahora. Vamos a desarrollar exclusivamente en este cuadro los pronombres personales, que pueden aparecer en primera, segunda o tercera persona, sea del número singular o del plural. Si es en primera persona, nombra al hablante, a la persona que habla. Yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. La segunda persona nombra al oyente o interlocutor, la persona que escucha. Y en singular es tú, te, ti, contigo, usted y vos, que utilizamos. Y el plural, vosotros, vosotras, os, y también acá debemos agregar el ustedes. En la tercera persona nombra a las que se escuchan o cosas de las que se habla. En singular es él, ella, ello, lo, la, los, las y otros. Y en el plural también. Los, las, les, sí y consigo. Ahora veamos lo que son los pronombres demostrativos. Indican proximidad o lejanía respecto del hablante. Si un objeto está cerca, y yo puedo decir este, esta o esto, que es un neutro, y masculino en plural estos y en femenino estas. A media distancia es ese, esa, eso, esos, esas, y en lejanía, que está lejos tanto del que habla como del que escucha, aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Fíjense ustedes en este cuadro que los neutros no pueden pluralizarse. ¿Ven? No se dice estos. Cuando es pronombre demostrativo solo digo esto, eso, aquello. Los demás llevan tilde, pero se usa solamente la tilde para distinguir de los adjetivos demostrativos. En un contexto ya no hace falta. ¿Cuál es la diferencia? Este cuadro es sumamente importante. Vean un poco. ¿Cuál es la diferencia entre pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos? Cuando es un adjetivo va siempre al lado de un sustantivo. En cambio, el pronombre reemplaza al sustantivo, sea un nombre común o nombre propio. Vean el ejemplo. Esta mesa cuesta 100 pesos y aquella mucho más. Lo que está en naranja subrayado es un adjetivo demostrativo porque se refiere a la mesa y la palabra mesa, que es el sustantivo, está presente. Y la palabra aquella, que está en rojo y en mayúscula, es un pronombre demostrativo porque ya le reemplaza al sustantivo mesa, ya no hace falta repetir ahí.
Me gusta esa planta. Ahí esa es adjetivo demostrativo. Pero esa es más linda. Esa cuando está ahí, el que está con mayúscula y en rojo es un pronombre demostrativo. Ahora vamos a los posesivos que indican posesión, que ustedes ya conocen, que tanto puede aparecer en número singular o plural y en género femenino o masculino. Puede ser para un solo poseedor, cuando yo solamente hablo de mí y digo mío, mía, míos, mías. Pero cuando es de varios poseedores, decimos nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, y también en la segunda y tercera persona del plural. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto es lo que a nosotros nos interesa, distinguir entre adjetivos y pronombres posesivos. Cuando son adjetivos posesivos, ¿qué dijimos? Que aparece siempre al lado del sustantivo. Por eso yo digo mi libro, mis casas. En cambio, cuando es pronombre posesivo, el sustantivo ya no aparece. Aparece solamente el pronombre. El mío, el tuyo, el suyo, el nuestro, los nuestros. Entonces ya no hace falta escribir el sustantivo al lado. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa con los pronombres numerales? Son los mismos que los adjetivos numerales. Tenemos los cardinales, que son 1, 2, 3, 4, 20, 30, y sus correspondientes ordinales que indican orden, que es lo que ya habíamos desarrollado en el capítulo de los adjetivos. Solamente que vamos a ver ahora cuándo funcionan estos numerales como adjetivos y cuándo como pronombres. Tenemos también los pronombres indefinidos, que indican una cantidad pero sin precisar la cantidad del sustantivo al que se refieren. Existen formas variables y formas invariables. Las formas variables pueden aparecer en singular y en plural. Y las formas invariables solamente en singular. Por ejemplo, en las formas variables, fíjense la palabra ninguno. Ninguno ha asistido a la clase. Estoy hablando de un pronombre. En cambio, si yo digo ningún alumno ha asistido a la clase, estoy hablando de un adjetivo indefinido porque aparece el sustantivo al lado. Acá no aparece el sustantivo. En las formas invariables, fíjense esta palabra nadie. Nadie pretende volver a la falta de democracia o al autoritarismo. Yo digo nadie, estoy representando a una persona, es un pronombre, no se puede pluralizar, no puedo decir nadas, algos, ¿entienden? Eso va solamente en singular. Y acá también figuran las palabras varias, varios, bastante, cualquiera. Me detengo un poco más que en las otras diapositivas porque estos pronombres indefinidos son muy utilizados en nuestro hablar diario. Veamos acá, este cuadro acá nos presenta cuál es la diferencia entre pronombres indefinidos y adjetivos indefinidos. Porque pueden referirse a personas o a cosas, ¿ven? Tenemos, si son pronombres decimos alguien, nadie, cuando son personas. Y cuando son cosas, algo, nada. Y en los adjetivos indefinidos que también se refieren a personas o cosas, usamos algún, alguno, alguna y sus plurales o ningún, ninguna. Miren en el ejemplo que es lo importante. Necesito alguien para traducir esta carta. En esta parte, alguien es un pronombre indefinido porque no me dice quién. En cambio, si yo digo en el adjetivo, ellas no conocen a ningún chico inglés. Ahí ningún es un adjetivo indefinido. ¿Por qué es adjetivo? Porque está al lado del sustantivo chico. En cambio, si yo digo en casa no hay nadie, en el segundo ejemplo, nadie en ese caso es un pronombre indefinido.
¿entienden? Esa es la diferencia que acá quiero que fijen bien de cómo se usa en las oraciones, en los ejemplos. Acá tenemos un cuadro que en realidad ustedes van a desarrollar en la cátedra de sintaxis en el tercer año, pero no puedo dejar de mostrarles cuáles son los adjetivos, los pronombres relativos. Estos pronombres relativos son qué, quién, quiénes, cuál, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, que se refiere el qué a cosas y objetos, pero más se destaca por su función dentro de la oración y siempre se ve en medio de dos oraciones porque por eso se llaman relativos. Se están relativizados o se relacionan con otra oración anterior. El libro que ahora estoy leyendo es muy emocionante. Ahí el que es un pronombre relativo que se refiere al sustantivo libro y los otros ejemplos. Muy bien, acá aparecen algunas palabras que siempre utilizamos y no sabemos cuándo acentuamos y cuándo no. En este caso, todos llevan tilde porque pueden estar como interrogativos o como exclamativos. Pero los interrogativos y exclamativos son su apellido. En realidad el nombre vamos a ver si es un adjetivo o es un pronombre interrogativo o exclamativo. Acá desarrollamos, fíjense ustedes, los pronombres interrogativos y exclamativos pueden tener estas formas: qué, quién, cuál, cuánto, cuán, dónde, cuándo, cómo. Y siempre puede aparecer con preposiciones o también sin preposiciones. Existen varias combinaciones. Si yo digo, ¿qué te dije? Es una pregunta, entonces es pronombre interrogativo. Y si yo digo, qué bacán, qué macana, qué grandioso, estoy exclamando. Y con los signos se nota. Ahora, ¿cómo distingo los adjetivos exclamativos de los interrogativos de los que son pronombres? Fíjense ustedes. Si yo digo, qué guapo es, cuánto frío hace, qué día más horrible he tenido, me estoy refiriendo a un sustantivo, ¿ven? Y si es interrogativo, ¿qué día de la semana prefieres? El qué, ¿por qué es adjetivo interrogativo? Porque se refiere al sustantivo día. En cambio, cuando es pronombre, es otra la forma en que aparece en la oración. Este cuadro es sumamente interesante porque verán ustedes acá que hace una distinción con oraciones de cuando funcionan como determinativos, que son los adjetivos, y cuando están como pronombres. Los artículos son determinativos, pero no pueden funcionar como pronombres. ¿Ven? La casa es grande. Después tenemos los determinativos que en la parte de personales aparece vacío porque no existen adjetivos personales, pero sí existen los pronombres personales que son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. A partir de los demostrativos ya tenemos en ambas columnas. Esta casa es grande porque es demostrativo y es adjetivo, porque está al lado del sustantivo casa. En cambio, si yo digo esta es grande, es pronombre demostrativo porque ya no aparece el sustantivo. Y así vamos a ir viendo las diferencias entre un cuadro y otro. Es decir, donde dice determinativo se está refiriendo a los adjetivos y donde dice pronombre a los pronombres de acuerdo a su clasificación. Muy bien, finalmente, y como siempre acostumbro a enviarles un cuadro, una sinopsis, un esquema donde se presenta todo lo que hablamos para que ustedes vean y puedan reverlo cuantas veces sea necesario en el momento que van a realizar los ejercicios. Vean ustedes esta clasificación, la más completa de los pronombres, que dijimos que pueden ser personales, que representan a las tres personas gramaticales, primera y segunda, que se refieren a personas, tercera puede referirse a cosas.
que dijimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, a mí, me, te, esos son personales. Los demostrativos que demuestran el lugar donde está ubicado algo. Los posesivos que indican pertenencia, los indefinidos que sustituyen a personas o cosas, pero en forma imprecisa, indeterminada. Después tenemos los numerales que funcionan como pronombres también y los determinantes numerales. Cardinales, ordinales, fraccionario y múltiples o multiplicativos. Luego de los que hablamos, los exclamativos e interrogativos que provienen de los determinantes interrogativos que van con tilde y sirven para hacer pregunta o para exclamar sobre una situación. Y por último, los relativos que aparecen en proposiciones subordinadas de relativo, que como yo les dije, ya entra en lo que se refiere a sintaxis. Muchísimas gracias. Revean los cuadros, escuchen la grabación para ir aclarando para que les resulte fácil completar los ejercicios que corresponden a la tarea de esta unidad. Muchas gracias.